Vamos a dar comienzo al octavo webinar del Comité SARF-ARDIT COVID-19. Me gustaría agradecer a los miembros del comité por la invitación a participar como coordinador de este webinar. Como ustedes saben, nos encontramos frente a un hecho inédito que podemos decir que nos tomó por sorpresa, que nos obligó a desestructurarnos y adaptarnos a un nuevo escenario. Y todos los centros de diagnóstico por imágenes tuvimos que adaptarnos y generar protocolos y cambiar nuestra forma habitual de trabajar. En el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Marcelo Kaufmann. Seguramente todos ustedes lo conocen, es un médico especialista en diagnóstico por imágenes, un imagenólogo que se ha dedicado mucho a la gestión, es también un administrador de empresas, y en el día de hoy nos va a hablar de los efectos de la pandemia en la gestión de los centros de diagnóstico ambulatorio, antecedente, presente y futuro. Así que muchas gracias, Marcelo, es un gusto estar acá con vos y bueno, adelante. Bueno, gracias, Carlos. La verdad que un placer, una comodidad estar en el seno de la SARF-ARDIT para poder tratar de transmitir nuestras experiencias, nuestras sensaciones, qué es lo que nos pasa. Creo que hablar de pares a pares es un hecho muy agradable, independientemente de que en una charla como la de hoy no tenemos todas las buenas noticias que nos gustaría tener. Pero bueno, es lo que hay. Cualquiera hubiera dicho, como te estaba comentando en off, que apareció un bicho, y cualquiera en la medicina podría decir que apareció un bicho, un virus, una bacteria, y todos los médicos íbamos a estar plagados de trabajo. Pero bueno, yo lo que quiero hacer, teniendo en cuenta que probablemente el auditorio sea fundamentalmente de médicos radiólogos, quiero hacer un pequeño camino que nos lleve de cómo estaban los centros ambulatorios antes de la pandemia y antes de la cuarentena, cómo llegamos a ella, cómo nos agarró parados, qué fue lo que pasó previamente a la cuarentena, en qué estábamos trabajando nuestra cámara, y a partir de ahí empezar a desarrollar el tema, que por supuesto la conclusión de este camino yo no la tengo, le aviso el final ya, que al final no tengo cómo termina esta historia, este storytelling que les voy a ir demostrando. Y por supuesto que en muchas cosas vamos a coincidir, en muchas cosas vamos a disfrutar de los números, de las vivencias. Así que quiero entrar contándoles un poco, teniendo en cuenta que no todo el mundo está en conocimiento de cómo se financia la salud, entrando por cómo es el sistema de financiamiento de la salud. Como ustedes saben, el sistema de salud argentino es un sistema multifragmentado y multisegmentado. Esto quiere decir que hay muchos pagadores, hay muchos financiadores, hay mucho recurso económico que viene de distintos lados, pero prácticamente la división que vamos a hacer del sistema de salud es que es un sistema mixto. Este sistema mixto, que está formado fundamentalmente por el Estado a través de un sector público, en donde están los hospitales públicos, ya sean nacionales, provinciales y municipales. Hay un subsector de la seguridad social que tiene que ver con las obras sociales nacionales. Para dar algunos ejemplos, podría ser la obra social de empleados de comercio, de choferes de camiones, etcétera, 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 que son un número aproximadamente de 300. Están las obras sociales provinciales, que tienen los empleados que trabajan en la función pública en cada una de las provincias y que tienen una conducción absolutamente federal, y un subsector privado en donde estamos involucrados la mayoría de los prestadores, donde está el sistema
de prepagas, donde están los prestadores privados y donde está el sistema de riesgo de trabajo. Ahora, todo ese sistema mixto que conocemos de cómo se administra la salud está atendido prácticamente en un 70-75% por nosotros, por los centros privados, ya sea con internación, ya sea ambulatorio. Ahora bien, ¿cómo es la estructura general de la cobertura de salud en la Argentina? Esta torta nos muestra que en el sector público tiene aproximadamente un 33% de la población, o tenía hasta hace un tiempo, yo creo que esto lo vamos a ir modificando. El sistema de voluntarios de prepagas, que quiere decir aquellos que aportamos de nuestro bolsillo al sistema prepago voluntariamente, somos aproximadamente 2 millones de personas, lo que lleva a un 4% de la población total, y el resto, el 63%, que son unos 28 millones, está dentro de lo que es la seguridad social. Ampliando un poquito la torta desde el punto de vista informativo, vamos a ver que el sistema prepago de financiamiento médico tiene 4 millones de personas, con un 14% aproximadamente, que esta es toda la gente que ha derivado sus aportes en la época de la desregulación de las obras sociales que pertenecían y se pasaron a un sistema prepago. También tenemos 6 millones de afiliados en obras sociales provinciales, lo que significa un 22%. El PAMI, que tiene unos 5.300.000 personas afiliadas y que tiene un 18% de esta torta, y ha crecido mucho el monotributo, el servicio doméstico y otros programas como fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta torta, aproximadamente, para no entrar en demasiados detalles, es cómo es el sistema de atención o de financiamiento del sistema de atención. Ahora bien, es muy importante entender cómo es nuestro ciclo económico, ya sea en los centros ambulatorios o en los centros con internación. Es lo que nosotros llamamos el ciclo económico de los prestadores. Y acá voy a hacer una pequeña diferenciación, que más que prestadores somos los verdaderos financiadores del sistema, por lo que voy a explicar, como dice nuestro presidente en esta filmina. Somos financiadores porque, como ustedes pueden ver, si tomáramos el momento en que se brinda la prestación, y para hacerlo cronológico, tomaría el mes de enero a modo de ejemplo, damos prestaciones durante el mes de enero, emitimos la factura, pagamos los salarios, pagamos los impuestos, a los 60 días pagamos a los proveedores, emitimos una nueva factura por el segundo mes de prestaciones, de vuelta pagamos sueldos, de vuelta pagamos impuestos, de vuelta pagamos proveedores, y probablemente en el mejor de los casos, a los 90 días de haber emitido la factura, empezamos a cobrar las prácticas devengadas en el primer mes. Por eso digo que más que prestadores, somos los verdaderos financiadores del sistema, y lo que nosotros llamamos financiadores son pagadores, pero los que estamos financiando con nuestro capital de trabajo, desde lo devengado hasta lo percibido, lo vamos a hacer absolutamente tanto las internaciones como los ambulatorios. Incluso quiero agregar un tema más. En momentos de mucha inflación, los descubiertos bancarios que tenemos que hacer muchas veces, tomar para pagar cargas sociales o para pagar proveedores, con las tasas de interés que hemos vivido, se hace que el sistema sea inviable. Todo esto que estamos conversando es un ciclo normal. El COVID, el bichito, todavía no había llegado a nuestras vidas. Ahora bien, yo les quiero decir que la verdad del sistema es un fenómeno de pinzas. Los prestadores, financiadores, lo voy a poner con barra y lo voy a poner como un sinónimo en este caso,
estamos en el medio de una pinza que nos tiene agarrado, entre un lado por las paritarias, que lo que nos marca es cuánto vamos a gastar o cuánto vamos a invertir en recurso humano y que nos marca una tendencia. Y para que ustedes estén al tanto del tema, estas paritarias siempre vencen el 30 de junio y el periodo nuevo empieza el 1 de julio. Y en esa pinza quedamos como jamón del sándwich entre las paritarias y los financiadores o pagadores. Ahora bien, tenemos un entorno en donde está marcado ese entorno macro por lo que son los aranceles, la devaluación, el envejecimiento de la población, la inflación, la presión impositiva, la caída de planes que aportan a los distintos sistemas de pagadores, la judicialización del acto médico y ni que hablar de los costos laborales. Todo esto macro es lo que uno no termina de entender o de explicar a quienes no están metidos de lleno en el sistema de salud argentino para entender que esto que estamos viviendo no es una fiesta. Todo lo contrario, es un sufrimiento por esta macro que nos rodea permanentemente. Por lo tanto, antes de que venga el COVID-19, ya había una crisis en el sistema de financiamiento del sector. Era algo que veníamos trabajando ya hace un par de años y como muchos describieron, éramos el Titanic que íbamos hacia un iceberg. Lo sabíamos, lo seguíamos enfrentando, veíamos que íbamos perdiendo rentabilidad año a año por todos estos motivos que ustedes están viendo en este cuadro. Por la inflación, por tasas de interés, por presión impositiva, por diferenciación entre los costos salariales y el reembolso por aranceles, pero que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Como les dije, el sistema pagador se nutre de los trabajadores. O sea, el sistema de salud en Argentina está influenciado fundamentalmente qué población trabaja, qué tipo y qué calidad de población o de trabajo tienen y por lo tanto cuáles son los aportes que hacen a la seguridad social, a los sistemas prepagos o al PAMI. Yo les quiero mostrar este cuadro que es muy interesante, que nos muestra los últimos 7, 8 años de la evolución del trabajo en la Argentina, en donde pueden ver que el asalariado registrado, esto es sinónimo de empleo privado, ha crecido a un 0,5% anual. Escuchen bien, 0,5% anual del crecimiento, vamos a ver cómo siguió este año, de crecimiento. Pero fíjense lo que ha pasado con el empleo público. El empleo público creció a un porcentaje 6 veces mayor que el empleo privado. Y lo que ha crecido en un 19% en estos 7 años son los monotributistas y las amas de casa particulares que han entrado en un sistema de cobertura de salud con un bajo aporte económico. Es muy importante esto para que sepamos que el sistema de salud se nutre del trabajo, pero el trabajo de riqueza, la generación de riqueza, no ha crecido a la par de lo que ha sido el empleo público. Esto lo podemos ver en esta imagen que lo he tomado del Ministerio de Trabajo, donde podemos ver los últimos 4 meses de la evolución de los asalariados. Ustedes pueden ver que hasta abril, y con la prohibición de despedir gente, han bajado prácticamente 200.000 empleados de un total de asalariados privados de 6 millones, con un pequeño crecimiento razonable del empleo público. Y si lo vemos acá, vemos en la última, que es la que sumariza el empleo realmente total en la Argentina, vemos que hay 11.754.000 empleados que aportan al sistema que después derrocha el dinero hacia el sistema de salud.
A ver, vamos a meternos directamente ahora qué tiene que ver todo esto con un análisis del diagnóstico por imágenes. Vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado con el consumo ambulatorio de 4 estudios típicos y creo que de gran tasa de uso, como son la resonancia magnética, la ecografía, el Doppler. Quiero que tengamos en cuenta, por si alguien nunca hizo números o no había cálculos, nuestro Departamento de Economía de ADECRA CEDIM nos ha dado la información de que esto es lo que se atiende por día en la Argentina. Hay 420.000 consultas. Yo le pido que por favor tomen idea de este dato, porque después lo vamos a ver reflejado en qué pasa con distintas fases de la cuarentena. Hay 170.000 prácticas médicas no radiológicas. Acá estoy hablando de electroencefalograma, electrocardiograma, ergometría, holter, endoscopía, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticas de laboratorio hay 620.000 o había 620.000. Las prácticas de imágenes son 170.000 prácticas por día y las prácticas odontológicas, que está un poco alejado de lo que nosotros estamos viendo, 130.000. Esto significa que la Argentina pre-COVID producía 1,5 millones de prácticas ambulatorias por día y yo hice un cálculo muy sencillo que significa unos 15,5 millones de dólares de facturación por día que en la cuarentena han tendido a desaparecer. Y de ahí la explicación de muchas cosas que nos están pasando, por lo menos en nuestro sector. Ahora bien, gente amiga de una institución prepaga muy importante que actúa en el AMBA ha hecho este análisis sobre cómo ha sido la evolución desde el 2013 al 2019, o sea, curvas de prácticamente 7 años de evolución. A mi izquierda o a la izquierda de ustedes pueden ver los Doppler y las ecografías. Les pido por favor, no se centralicen en el número que tiene la abscisa, sí en la ordenada donde pueden llegar a ver el tiempo que ha transcurrido, y fíjense las curvas de crecimiento de prácticas, ¿sí? Que ha sido un crecimiento de prácticas bastante significativo. Les quiero decir que esta tendencia que estamos viendo en estas curvas es para el sector de la medicina prepaga. En la imagen de la derecha podemos ver la evolución de la tomografía computada y las resonancias. Cada uno de los números que estamos viendo en la abscisa corresponde a números mensuales de cantidad de prácticas, y ustedes fíjense que el comportamiento de tomografías y resonancias es bastante parecido y va siguiendo la misma curva. En este caso de las curvas está tomado cada punto trimestre por trimestre. Las comparaciones con lo realizado a nivel mundial dice que anualmente las prácticas médicas de esta índole crecen a un tenor del 10% aproximadamente. Ahora estas curvas que estamos viendo, yo se las quiero abrir en este cuadro para que ustedes puedan comparar qué es lo que pasa en los centros ambulatorios y qué es lo que pasa en las instituciones sanatoriales. En la mayoría de las prácticas, como ustedes pueden ver, para todas las prácticas, tanto abscisa como ordenada, prácticamente los 2/3 más importantes de prácticas, de estas 4 prácticas, Doppler, ecografía, resonancia y tomografía computada, hasta el día de hoy se hacen en centros ambulatorios. Tomen esto en cuenta. 2/3 de la totalidad de las prácticas en la región AMBA se van haciendo en centros ambulatorios y 1/3, tendiendo a menos, en los centros sanatoriales, con un número que ustedes pueden ver abajo a la derecha, bastante chata el crecimiento de prácticas ambulatorias en centros con internación. Ahora vamos a hacer otra comparación que es muy importante, que esta prepaga me entregó para que yo pueda mostrar,
es cómo ha crecido las distintas prácticas año por año. Vemos que algún año, como en el 2015, para el hecho de del Doppler, ha crecido el 10%, y en punteado debajo ven cuánto ha sido el crecimiento vegetativo para esa prepaga en particular. Lo que estamos viendo es que en 7 años, en este caso 5 años, la cantidad de prácticas crece por encima de la cantidad vegetativas de asociado que tiene la cámara, que tiene la prepaga. Lo que quiere decir esto es que hay una tasa de uso que se va desarrollando con una aceleración por encima del crecimiento de afiliados. ¿Esto es bueno? Bueno, para nosotros ha sido bueno, esto ha sido un tema de cantidad de prácticas que hemos hecho, pero nos han castigado en general en la medida que crecimos con prácticas con un frenaje en los aranceles. Por lo tanto, lo que uno siempre tiene que tener en cuenta, que es el P por Q o el precio por cantidad de pacientes atendidos, para sostener o en el sostenimiento de los distintos centros de diagnóstico, siempre hemos ido perdiendo, porque hemos ido creciendo en cantidad pero bajando en precio. Y estos son de los temas que la Cámara tiene que revisar, pero que ustedes como gerenciadores o como dueños de centro de diagnóstico o como médicos radiólogos especialistas tienen que entender de qué se trata la situación. En este caso podemos ver también para centros de diagnóstico y para sanatorios cómo ha sido el crecimiento de Doppler, ecografía ya bien dividido, y cómo siempre el crecimiento de las prácticas está por encima del crecimiento vegetativo de la población. Fíjense, para los que pueden verlo bien, la línea negra es el crecimiento de afiliados de esta prepaga determinada, año 2015 al 4%, pero las prácticas crecían al 8 o al 9%. Acá hay múltiples argumentos por lo que pasa esto. Primero, la conducta prescriptiva del médico de consultorio que tiene menos tiempo para atender, la conducta defensiva, el fenomenal desarrollo de la tecnología médica para el diagnóstico precoz, y yo creo que ahí está una de nuestras fortalezas de por qué crece y crece y crece la tasa de uso de las prácticas. Porque, señores, cada vez estamos logrando una mayor longevidad de las personas con diagnósticos más certeros y más precoces, que más allá de la calidad y habilidad del médico tratante, están las prácticas diagnósticas que son cada vez más eficientes. Ahora fíjense, esto, como dice un economista llamado Melconian, se nos cayó el piano en la cabeza. ¿Por qué se nos cayó el piano en la cabeza? Porque nos decretaron una cuarentena el día 19 de marzo y a partir de ahí toda la práctica médica, dependiendo de qué fase de cuarentena hemos tenido, se ha caído profundamente. En el mes de abril, la mayoría de los centros de diagnóstico no estábamos habilitados para trabajar, salvo las urgencias, y estábamos en lo que se llamaba actividades no esenciales. Actividades no esenciales, cosa que se logró modificar con un gran trabajo de nuestros negociadores en la Cámara, en relación con el gobierno, para que el diagnóstico ambulatorio pase a ser una práctica esencial, lo que fue confirmado en esta nueva cuarentena, a pesar de estar en fase 2. Ahora bien, ustedes me preguntan estas curvas cómo van a seguir. Este fin de semana me dediqué a hablar con amigos del interior para ver cómo estaban las fases de cuarentena en cada una de sus ciudades y cómo iba la tasa de consumo respecto a lo que era en el mes de febrero. El interior, por suerte, está trabajando bastante bien, pero claramente por debajo del punto de equilibrio. Claramente por debajo del punto de equilibrio. Si ustedes me preguntan cómo van a ser estas curvas a futuro, le digo, miren, si hay algo que yo desconozco es de futurología.
Acá hay muchas cosas que pueden pasar para entender qué puede pasar con la curva del crecimiento de las prácticas, pero solamente les quiero dar un concepto que tenemos que tener en cuenta. El protocolo, la distancia social que tenemos que tener entre un paciente y otro, los elementos de higiene de los lugares donde se realizan la práctica, como transductores ecográficos, como tomógrafos, como salas de distintas prácticas. Por lo tanto, el retorno a la nueva normalidad va a ser un tema de largo aliento y en una curva, por supuesto que progresiva, pero lenta. ¿Y de qué va a depender? Va a depender fundamentalmente de que el médico prescriptor vuelva a su consultorio, de que la gente confíe en los centros de diagnóstico que están higienizados y que se guardan los protocolos como nunca se había guardado antes y hoy tienen que tener menos preocupación de atenderse en un centro de diagnóstico que ir a un supermercado o a una verdulería. Así que hay mucho de cómo sea la curva, más allá de los temores que tenga la gente, de lo que decidan los gobiernos respecto al encierro, va a depender mucho de cómo trabajemos como cámara y como médicos, radiólogos y centros ambulatorios para que la confianza se vuelva a ganar y la conducta prescriptiva se vuelva a desarrollar. Fíjense que esta caída que hemos visto para los centros ambulatorios, en la Cámara tenemos una comisión de directores médicos que trabaja con un nivel de excelencia. Son directores médicos de las más prestigiosas instituciones de Capital Federal y que han hecho este trabajo sobre 30 sanatorios en donde ustedes pueden ver comparativamente mayo del 2019 con mayo del 2020, todos los tipos de práctica y qué es lo que ha pasado. Lo único que se ha salvado razonablemente bien y en forma absolutamente coherente son las prestaciones oncológicas. ¿Por qué? Porque claramente nadie discontinuó un tratamiento de esta índole. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasó con las consultas totales por emergencias médicas? 243.000 en el año 2019, 75.000 en mayo del 2020. Esto es claramente y muy parecido al piano que se nos cayó a nosotros. La gente, por miedo, no salió de su casa. La internación en general, y cuando uno decide internarse es porque lo necesita, bajó de 54.000 a 41.000. Y así en lo que ustedes quieran revisar como número. Fíjense, urgencias de 21.173 cirugías, a 8.725. Se cayó una barbaridad, más del 50%. Quiero introducirlos en algunas variables que uno no tiene en cuenta y que tienen que ver con la macroeconomía, y para eso hemos trabajado con base diciembre del 2016, cuáles son las variables más importantes que nos rodean a la salud en general y al centro de diagnóstico en particular. Acá tenemos varias curvas trazadas, pero ustedes pueden fijarse que del 2016 a ahora el índice de precios al consumidor creció 310%, de vuelta, base 100, y revisémoslo en la curva, es una curva que empezó y terminó en 310. ¿Cuánto entró en la cuota prepaga del individuo voluntario? El 299%. O sea, es bastante parecido el precio al consumidor con lo que fue la cuota de la medicina prepaga. ¿Cuánto fueron las paritarias? 266. Les vuelvo a decir, insisto que es base 100 porque hay que descontarle 100 a este número, por lo tanto el porcentaje real sería un 166. Lo que pasa es que ponemos 100 para igualar el punto de inicio de las curvas. Pero fíjense,
¿Qué pasó con el dólar? El gran ganador, la cotización, fue un 322% o el 422 con base 100. Lo único que fue para abajo en estos últimos 5 años fueron las tasas de interés, que empezaron a bajar realmente en el último año, a partir de enero, empezaron a bajar significativamente, pero fíjense, cualquiera de los centros de diagnóstico que tenga que pagar algo pidiendo crédito con tasas de este tenor, sin hablar, por supuesto, de las tasas subsidiadas del 24%, esto es un suicidio porque cualquiera sabe que tiene que pagar una tasa de interés como título oneroso por debajo de la rentabilidad que tiene su propio negocio. Pero lo que yo quiero que lleven como concepto es que cuánto debería aumentar el precio de la práctica para poder tener el mismo poder de compra que teníamos en diciembre del 16. Entonces vamos a estos números que son los que van a provocar un poquito de impacto. Contra la inflación perdimos 40 puntos. Contra las prepagas perdimos 34 puntos. ¿Pero por qué? Porque 299 es lo que pagó el afiliado de una prepaga, pero 223 fue lo que recibimos nosotros. Por lo tanto, estamos en un déficit respecto a eso que recibieron. Después podemos entrar en discusiones si la prepaga nos tiene que pagar todo esto, no lo tiene que pagar, si tiene otros gastos, pero me parece que es motivo de una conversación un poco más profunda que vamos a intentar darla al final. Contra el dólar, 88%. Deberíamos aumentar el precio de una práctica, cualquiera sea, prácticamente al doble para amortizar equipos, para comprar helio, para comprar un tubo. Y versus las paritarias, perdimos 19 puntos. A ver, cada uno puede hacer su análisis de cómo le fue en su centro, si estos números son 2 puntos más, 3 puntos más, 5 puntos más. Esto es un tema fundamentalmente conceptual, no es un tema puntual, sino para que tengamos una idea que con el arancel que estamos teniendo, nos fuimos quedando detrás de absolutamente todas las variables y no le ganamos a ninguna. Que la única variable que se sostuvo fue la cantidad de prácticas y es lo que ahora vamos a tener que ver para ver cómo es la curva de salida de esta cuarentena. En función de estas variables macro que estamos teniendo, yo quiero analizar muy rápidamente la tendencia de nuestros costos generales. Insumos dolarizados. Yo supongo que todos los que estamos en gestión sabemos lo que significa el refill o el rellenado de helio de un resonador magnético. En el mejor de los casos, $25 masiva, lo que significa comprar un tubo de un tomógrafo, que antes los tubos eran de $33.000, $36.000 10 años atrás, y hoy no hay tubo de menos de 50, 55 y hasta $120.000, costándonos, en el mejor de los casos, $3 por cada paciente que atendemos, hasta llegar a 10 o $12 si es que el tubo se quemó inmediatamente después de la garantía del pro rata temporis. El recurso médico. Yo creo que el recurso médico es uno de los recursos más castigados y es el recurso que más tenemos que prestar atención y proteger y recapacitar. Porque el recurso médico en los centros de diagnóstico es el ser esencial de por qué existe un centro de diagnóstico. Un médico se formó 10 años y nosotros tenemos la obligación ética y moral de protegerlos. El recurso humano no médico. Ya está todo dicho con el tema paritario y tenemos que entender que entre los sueldos y las cargas sociales a las instituciones nos cuesta un piso del 54% de nuestra facturación y en centros con internación puede llegar hasta el 74% de los gastos totales. Entienden la importancia que tiene el recurso humano en el funcionamiento de instituciones como las nuestras. Los servicios, bueno, no tengo mucho que decirles al respecto, salvo que ahora están de alguna manera congelados por esta
cuarentena o en esta etapa, pero claramente los servicios, cuando ustedes ven consumo eléctrico, gas, telefonía, etcétera, 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 es para el infarto. Reposición y actualización de equipamiento médico. Muchachos, nosotros siempre fuimos unos entusiastas inversores de nuevas tecnologías. Cada vez que guardábamos un poco de excedente económico en nuestras empresas, se iban cuando decidíamos el anticipo de un nuevo equipo. Y así como el ser humano ama la tecnología, cambiamos celulares una vez cada 2 años, compramos un equipo de audio, cambiamos auto, los médicos y los médicos imagenólogos, realmente nuestro disfrute está en los equipos nuevos, en la nueva tecnología, más rápida, más definida, con mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como hace 15 años trabajábamos a lo mejor con un equipo CityMax 640, por dar un nombre, y no ya estoy dando la marca de ese equipo, hoy estamos hablando de equipamientos de 320 cortes con tubos que valen 5, 6, 7 veces más que ese antiguo CityMax. Pero bueno, esta es la evolución de la tecnología y de lo que tanto disfrutamos, esta especialidad tan linda que es la imagenología diagnóstica. Costo de financiamiento, tengo poco para decirle. Ya lo hemos visto en las tasas de interés y no quiero ni pensar aquellos que han tomado crédito en dólares pensando que pagaban una menor tasa de interés, pero se le sumó la tasa de interés del 5, el 6, el 7%, más la tasa de devaluación que le hizo una cuota prácticamente impagable. Y bueno, impuestos, por si alguien no lo conoce, está el impuesto al trabajo, está el impuesto a la riqueza, está el impuesto a la etiqueta, está el impuesto a la publicidad, está el impuesto, bueno, nada, este es el país del mundo que tiene más impuestos y creo que los pagamos todos. Hablando de gastos y hablando de protocolos, nosotros hemos tenido con el COVID un tema muy importante. Ustedes vean cómo venían las curvas en celeste y negro de los insumos médicos habitualmente, más los insumos no médicos en color negro. Ahora, al aparecer el COVID, nosotros tenemos la necesidad, la obligación, el derecho de proteger a nuestra gente. Esa protección de nuestra gente significó que empecemos a comprar buzos con triple capa, que compremos máscaras, que compremos antiparras, que compremos amonio cuaternario, que compremos y consumamos gel. Así que no solamente los precios de los insumos básicos y los del COVID se han disparado hacia arriba, sino que la tasa de uso de los mismos se ha incrementado, lo que hace un efecto multiplicador en nuestro gasto en protección, que hasta el día de hoy pocas entidades pagadoras lo están reconociendo. Les diría que prácticamente ninguna para lo que es el sector ambulatorio. A ver, vamos entrando en la definición de la charla, vamos llegando al final del derrotero de esta presentación que les estoy haciendo, y ustedes se estarán preguntando, che, ¿y cómo salimos de esto? ¿Salimos fortalecidos? ¿Salimos debilitados? ¿En cuánto tiempo salimos? La verdad, no lo sabemos. Estamos aprendiendo de lo que está pasando en el resto del mundo, de los errores y aciertos, más de los errores que de los aciertos, y hay mucho de prueba y error. Pero yo me permití, encontré en el diario La Nación de hace unos 15 días, estas curvas que hablan de la caída del Producto Bruto Interno de la Argentina, y tiene 3 casos como antecedentes. En verde, 1995, efecto tequila. Acá el PBI de la Argentina cayó un 5.8% y nos llevó 13 meses superar la normalidad. En el 2008-2009 estuvo la crisis de Lehman Brothers, que cayó el PBI un 10.7%
y nos llevó 11 meses volver a la normalidad, porque no fue una crisis de trabajo, fue una crisis financiera. En el 2001, no me quiero olvidar, y hoy estuve repasando un poco de qué tipo fue aquella crisis, los que pintamos canas creo que nos acordamos bien, pero parte del Alzheimer que tenemos nos hace olvidar de algunas cosas de no más allá de hace 20 años, en donde tuvimos una caída de un PBI del 14.7%, con viento de cola a nivel mundial, con precio de los commodities, estuvimos 28 meses para llegar a la normalidad o a esa nueva normalidad. Ahora bien, acá tienen en negro qué es lo que nos está pasando con la caída del PBI en la Argentina con el tema del COVID, dependiendo de cuánto dure esta cuarentena. Algunos proyectan arriba de 20 puntos, ya vimos, y por favor no hay que mezclar PBI con caída del trabajo durante un mes, que apareció los otros días, que para el mes de abril la producción cayó un 23% para la mayoría de las industrias. Posibles evoluciones hasta esta nueva normalidad. Yo creo que nueva normalidad es la palabra que se está utilizando en todo el mundo, porque nada va a poder ser como antes. En este trabajo que se llamó Vida por Vida, tenemos como fecha de inicio el 20/3 como la cuarentena, pero ustedes fíjense que muy bien está con signo de interrogación, porque creo que ninguno de nosotros, no siendo epidemiólogos, no siendo economistas, podemos decir cuándo, cómo y de qué manera va a terminar. Claramente en este país que es tan vasto, hay diferentes realidades y nuevas normalidades dependiendo la fase de cuarentena que se encuentren. Como les comentaba previamente, la gente del interior donde no han tenido contagio y donde han hecho las cosas suficientemente bien desde el punto de vista de los testeos o de cerrar sus fronteras o de manejar las cosas sanitariamente como corresponde, pero fundamentalmente que no tienen una densidad poblacional como la del AMBA, ya están yendo hacia una nueva normalidad. Tengo algunos números de Chipoleti, donde la nueva normalidad hoy creciendo, están pasando el 50% de las prácticas, Santa Fe 85, Rosario 70, Córdoba 60, Mendoza 60. Quiere decir que el interior, con menos nivel de contaminación y mayor posibilidad de circulación, va saliendo hacia una nueva normalidad. Ahora fíjense, del día que termine esta cuarentena, como la tenemos, vamos a poner que es el día 18 de julio, como dijo hoy Willy Cohen, es un número que me gusta para la ruleta, vamos a empezar un mes de lo que se llama una cuarentena parcial. Esa cuarentena parcial va a tener un efecto serrucho, idas, vueltas, algunas actividades que sí, otras que no. Después tendremos un mes de lo que se llama una cuarentena reducida. Y después tenemos 4 meses hasta que se pueda levantar la cuarentena totalmente. Por supuesto que esto lo que estoy planteando es una presunción diagnóstica, no es una certeza. Porque en este comportamiento normal yo tengo que transformarlo en la palabra nueva normalidad. Porque estoy convencido que hasta que no aparezca una vacuna, muchas de las industrias vamos a sufrir con esa nueva normalidad. Y esa nueva normalidad, que como estábamos hablando hace un rato, de los distintos protocolos que nos provoca tener una menor capacidad operativa en nuestros centros de diagnóstico, vamos a tener que hacer revisar nuestro punto de equilibrio, porque probablemente, aunque estemos en el 85% de la capacidad de trabajo, no estemos pudiendo superar la curva, el break-even o punto de equilibrio, y solamente estemos sobreviviendo, esperando hasta una nueva realidad. A ver, como yo les dije en una parte de la charla, este país está inmerso en una maraña impositiva que cada vez es más difícil trabajar. Directamente es más difícil trabajar.
Nosotros en ADECRA SEDIN hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, que estamos trabajando con el gobierno de turno que sea y con el ministerio de turno que sea en pos de corregir desvíos de los impuestos para el sector de salud, no solamente para el ambulatorio, porque todo el sector está castigado y está maltratado desde el punto de vista impositivo. ¿Qué es lo que fuimos pidiendo? Yo no sé si todos ustedes están al tanto que como la salud está exenta de IVA, pero todas nuestras compras e inversiones pagamos el IVA, nosotros tenemos algo que se llama crédito fiscal IVA, que no lo podemos utilizar para nada. O sea, pagamos el IVA a quienes nos venden insumos, equipos, etcétera, 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 pero nos queda como un crédito fiscal del cual prácticamente podemos utilizar solo el 10%. Les puedo asegurar que en nuestra tarea de los últimos 12 años no ha habido senador, no ha habido diputado, no ha habido ministro que no le hayamos planteado la injusticia que existe tener un crédito IVA y no poder aplicarlo contra otros impuestos como pueden ser cargas sociales. ¿Cuál es el problema que tiene el IVA y por qué tiene tan difícil tratamiento? Porque depende de las provincias ya que es coparticipable. Una de las cosas que estamos pidiendo es equiparar el momento de pago de las cargas patronales al momento de cobro de los prestadores médicos, de las facturas emitidas. Ustedes se acuerdan que yo conté cómo era el proceso de devengamiento de las prácticas y cobro de las prácticas. Ahora, también les conté que nosotros cerramos el mes, pagamos el sueldo y pagamos las cargas sociales, cuando en realidad lo que estamos devengando ese mes, lo que produjimos ese mes, lo vamos a cobrar entre 90 y 120 días más adelante, lo que quiere decir que también estamos financiando al Estado con nuestros impuestos previamente a haberlos cobrado. Una vez más, nos transformamos en financiadores, como les dije anteriormente, y los verdaderos financiadores del sector somos los prestadores, no los pagadores de las obras sociales o la medicina prepaga. Bueno, equiparar el impuesto al cheque a las alícuotas definidas para las obras sociales. Hace mucho tiempo que las obras sociales tienen un impuesto al cheque diferencial. Pagan el 0,5 por mil cuando nosotros pagamos el 1,2 por mil. Y ahora vamos a ver algunas modificaciones que ha tenido esto en los últimos tiempos por efecto de la pandemia o por la presión que hemos efectuado desde las cámaras. Bueno, esto es un poco más difícil de explicarles, pero acelerar el avance del 100% del mínimo no imponible a las cargas sociales, a ver, voy a tratar de explicárselo de la mejor manera posible. Nosotros pagamos cargas sociales a partir del salario de 17.000 pesos. Nosotros pagamos las cargas sociales por encima de eso. Es como si fuera un mínimo no imponible de cargas sociales a partir del cual nosotros pagamos el impuesto. Lo que estamos pidiendo es que esto sea sobre el 100% de lo que es el salario y no sobre 17.000 pesos, que es menos del 50% del salario de la categoría 5 para el convenio 108, que es el ambulatorio. Bueno, tender a una eliminación de los impuestos a los ingresos brutos provinciales, que es absolutamente distorsivo, superpuesto con otros impuestos, como así también lo que ustedes conocen en el interior como tasa de comercio e industria municipales o tasa de seguridad e higiene. Y otra de las cosas que estamos trabajando en las cámaras es sustituir una definición de pymes por la variable de personal ocupado. Esto nos daría algunos beneficios para tener algunas de las cosas antes mencionadas, y es poder entrar todo el sector en un fenómeno de pyme que nos facilitaría el pedido de crédito, el pago de impuestos y una cantidad de temas tributarios que engloba el sector. Y luego de generar el equilibrio en la ecuación económica, instrumentar una solución de fondo
para saldar la deuda tributaria, social e impositiva que se ha generado. Les quiero explicar rápidamente. Desde el año 2001 en adelante, el 50% de las instituciones médicas no pagan las cargas sociales, no pagan las cargas patronales. Esto ha generado una deuda con el fisco que mientras dure la emergencia sanitaria, nadie, ni la FIP, ni nadie puede embargarle las cuentas. Pero si no tiene solución y se termina la emergencia sanitaria algún día, la FIP puede venir por el 50% ese de clínicas que no pagan y les puedo asegurar que no hay clínica con internación o ambulatoria que resista este problema. Es una deuda que se ha generado con el fisco y que nunca se terminó de solucionar. La realidad es porque no hay funcionario público que sepa cómo solucionarla. A ver, nosotros hemos trabajado desde las cámaras en 3 planos. El plano que hemos trabajado fundamentalmente debido a que el gobierno es el que impuso el ASPO o el aislamiento social obligatorio, es al que le hemos pedido el acompañamiento para cruzar el río que está lleno de pirañas, tiburones y cocodrilos. Todavía lo estamos cruzando. Este es el primer plano en el que hemos trabajado, el acompañamiento gubernamental, que si bien fue para mucha gente y muchas industrias, hubo muchas excepciones y cosas para el sector de la salud que lo han conseguido nuestros negociadores. Y acá aparecen algunas cosas que quiero detallar porque me resulta lo más significativo desde el punto de vista numérico. El decreto 315, que el gobierno dictaminó que para todos los trabajadores que estaban en la lucha contra el COVID iban a recibir del gobierno en sus cuentas personales 4 cuotas de 5.000 pesos cada una para reforzar su salario. Esto fue dictaminado, este decreto, en el mes de abril y desgraciadamente recién se empezó a pagar fines de junio. Y que como el sector ambulatorio no fue un sector esencial en los dictámenes del gobierno al inicio de la cuarentena, nuestros trabajadores que trabajaban en centros ambulatorios no pudieron recibir esto, y la verdad que es un tema que estamos conversando para ver si hay alguna chance de darle vuelta para que nuestra gente reciba este dinero. El decreto 300 es un decreto que sacó el gobierno para que los dadores de trabajo o que las empresas no tengan que pagar cargas patronales. A ver, se los quiero explicar. Por cada 100 pesos que pagamos, el empresario tiene que pagar 20 de cargas patronales. Esto es el sueldo, en vez de costar 100 pesos, cuesta 120. Bueno, el gobierno, por discusiones que venimos teniendo desde el gobierno de Macri, en un acuerdo firmado el día 7 de octubre del año pasado, ante las autoridades que se les ocurra, desde el Ministerio de Producción, AFIP, Sindicato, PAMI, Ministerio de Economía, nos tenía que dar esa excepción del 20%. La verdad que la necesidad económica del fisco solamente nos dieron el 12.31%. Bueno, el decreto 300 prorroga, y ya lo ha prorrogado en 2 oportunidades, por lo tanto los centros de diagnóstico y los centros con internación, aquellos que estamos en el sector de salud, estamos exentos de la parte esa de los pagos de las cargas patronales. Estamos trabajando para más. El impuesto al cheque está incluido, y yo no lo dije en el momento anterior, que pagábamos 1.2 por 1000 de impuesto al cheque y se nos homologó a lo que es la seguridad social, o sea que el impuesto al cheque estamos pagándolo ahora al 0,5. Pero esto no es para toda la vida. Esto es mientras dure la cuarentena, mientras dure la pandemia, y veremos y trabajaremos para que todo esto se prolongue, porque creemos que
La salud es un tema esencial y depende del sector privado para que sea sustentable. Decreto 223 bis, como ustedes saben, se prohibieron los despidos por X cantidad de tiempo y por otro lado apareció lo que es la doble indemnización ante despidos para fin de año. Ustedes vieron en el cuadro que yo les mostré del Ministerio de Trabajo que ya hay una caída de 280.000 empleados a abril del 2020 y números que he escuchado hoy, pero no puedo aseverarlo porque no tengo la información concreta, me gustaría verlo en estadísticas y censos o reflejado en los números del Ministerio de Trabajo. Se dice que han cerrado 18.500 empresas, en su mayoría pyme. Y por último, pero no por último menos significativo, y yo les diría que es la parte más importante que nos está ayudando a cruzar el río, son los ATP. ATP que si bien salió para muchas de las industrias y servicios, nosotros hemos intentado que entren en una autopista para el sector salud. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo que está en el sector salud lo reciba, porque interpretamos que es la única ayuda que podemos tener significativa para que la gente siga recibiendo una parte del salario. Esto es, más allá de una cantidad de decretos que no viene a la charla de hoy, pero sí quería que tomen todo esto como cosa importante, contarles que estamos trabajando en 2 planos más. Hasta ahora, Papá Gobierno nos acompaña en esto que estoy comentando. Después tenemos un plano que es el plano sindical, y les diría, sin temor a equivocarme, que desde hace 15 años tenemos un excelente diálogo a nivel empresario, sindicalismo, en lo que hace nuestro sector, y en general hay cierto nivel de razonabilidad de ambas partes. Algunas veces nos escapamos nosotros para un lado, a veces el sindicalismo se escapa para otro. Claramente estamos en 2 lados opuestos de la mesa, cada uno defiende distintas cosas, pero les puedo asegurar que en todo esto que ha ido pasando, el sindicalismo nos ayudó, y si bien el acuerdo de suspensiones para el personal que estaba en su casa por la caída del trabajo y por la cuarentena decretada por el gobierno, con el sindicato logramos un nivel de suspensiones que creo que dejó a todo el mundo medianamente conforme y sin que haya ganadores y perdedores. Y por último, en cuanto a los planos que hemos trabajado y que creo que es el que ha sido el más difícil de todo, es el plano de los pagadores, también conocidos como financiadores, y acá voy a hacer un pequeño raconto de qué es lo que ha pasado. Como este es un país federal con respecto a las obras sociales provinciales, en cada provincia se han ido logrando acuerdos de sostenimiento del sector privado de la salud, de acuerdo entre las partes. La Cámara no participó directamente a nivel federal con ninguna de las instituciones de las obras sociales provinciales. Están todas bajo lo que se llama la COSPRA, pero no tiene un poder vinculante de obligar a las obras sociales provinciales de otorgar aumentos o no. El ejemplo más claro que está pasando para los que viven en la provincia de Buenos Aires es el último acuerdo que hizo el IOMA con los prestadores, que si no tengo equivocado la información, dio un 7% de aumento al mes de febrero, da un sostenimiento o un acompañamiento en cuanto a anticipo a cuenta de futuras prestaciones, y creo que ha cubierto también los elementos de protección para el COVID-19. En nuestro caso, que es donde más diálogo tenemos, que es con el sector de las empresas de medicina prepaga, la verdad que hemos tenido mucho diálogo, se ha conseguido, no universalmente,
pero para algunos prestadores, fundamentalmente sanatoriales, que así lo necesitaran por el punto de quiebre en el que estaban, subsidios o créditos a cuenta de futuras prestaciones, tomando en cuenta un promedio de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, y ofreciendo un 20% de esa masa facturada oportunamente a devolver con futuras prestaciones. Tengo entendido que en el interior del país esto ha caído bastante mal, que no ha sido suficiente. Seguimos discutiendo sobre este tema. Las cámaras, ahí tuvimos un fronting bastante duro para conseguir lo que creo que todos los que están escuchando esta charla desearían: una mejora en aranceles, una mejora en los tiempos de pago de las prestaciones, pero la verdad que en esto no me siento satisfecho, tengo que decirles totalmente en claro. Y por último, les pido que miren este dibujito, que lo lean detenidamente, y dice alguien sentado en una mesa del directorio: no comprendo, reducimos al máximo el número de trabajadores y aún así tenemos cada vez más dificultades para avanzar. La verdad que me gustó, es tragicómico, es tragicómico. Aquellos que gerencian y que sostienen empresas donde hay recurso humano, solo le quiere decir que piensen en sostener al máximo el recurso humano tan bien formado y que tanto tiempo ha costado y que tanto económicamente ha costado, porque es un recurso que es muy difícil de recuperar. Yo creo que un resonador magnético, un tomógrafo, un ecógrafo, lo vamos a volver a poder a comprar en algún momento, pero el recurso humano va a ser muy difícil. Les quiero decir, por otro lado, como pensamiento final, que en el sector de los diagnósticos ambulatorios tenemos varias amenazas. Tenemos amenazas como tienen otras industrias, y ya las nombré: hotelería, turismo, porque nosotros vivimos fundamentalmente del Q, o sea, de la cantidad de prácticas que realizamos. No la forzamos, por lo menos la gran mayoría de la gente seria no fuerza ni estimula el aumento del Q. El Q aparece porque la tecnología ayuda a diagnósticos precoces y ayuda a que los médicos puedan tener cada vez más certeza en sus tratamientos. Dicho esto, quedo solamente para que ustedes hagan alguna pregunta. Les agradezco mucho el que hayan bancado esta charla a esta hora, después de seguramente muchas charlas que pueden haber escuchado el día de hoy. Y abajo les dejo mi LinkedIn por cualquier cosa que quieran consultarme personalmente, y a través de nuestra cámara, toda esta información que yo les mostré está colgada y la pueden chequear, la pueden revisar y la pueden comentar. Gracias, Carlitos. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que, bueno, una excelente presentación, muy clara, con números que, bueno, nos dejan preocupados viendo la realidad en salud y lo que estamos viviendo hoy en día con los centros de diagnóstico para imágenes. Realmente estamos en un momento muy complicado donde, bueno, tenemos que hacer magia y ver cómo podemos avanzar en nuestra tarea diaria. Alguna pregunta, digamos, que se generó a través de las presentaciones, voy a leerte. Dentro de este marco que estás describiendo, ¿qué mix de pacientes, y cuando uno habla de mix, considerando la cobertura médica, considera usted que sería el óptimo para un centro de imágenes? En este sentido, ¿qué financiador espera que dé mejores respuestas en el futuro cercano? Absolutamente cada centro de diagnóstico tiene un nicho bastante definido. Por lo menos cuando hablo de nicho definido, hablo del día de hoy. Había una película que se llamaba The Day After Tomorrow, el día después de mañana, que la verdad que yo no podría definirlo.
A mí claramente el nicho que me gusta es el de volumen y precio alto. Claramente es el más difícil de conseguir. Como ustedes conocen y saben, uno de los problemas que tenemos en el diagnóstico por imágenes ambulatorio es la dispersión de precios y de volúmenes que tenemos en nuestra clientela. Los nichos nuestros no son, en general, más allá de que los 10 principales clientes tienen el 80% de las prácticas. Esto es lo que se llama la ley del Pareto, que es una ley que se conoce para todo el trabajo. Claramente deberíamos buscar pagadores de alto precio, de buen volumen, pero no es lo que me dice los cuadros que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una dispersión de precios, por ejemplo, con un mismo resonador, nosotros tenemos precios que a lo mejor van desde los 2.700 pesos a los 5.800 para una resonancia de cerebro. Esto es una dispersión de precio. Ahora, el paciente entra a la misma sala de espera. El paciente es atendido por la misma recepcionista. El paciente entra al mismo resonador y es informado por el mismo médico. Pero la dispersión me dice que alguien está pagando la mitad, o lo que es mucho mejor, alguien está pagando el doble, que la verdad que es la excepcionalidad de los casos. Yo creo que cada uno tiene el nicho que hoy puede tener, porque si no, cada uno de nosotros hubiera hecho un nicho mejor. Claramente, cada uno tenemos lo que hemos trabajado. Ahora, ¿qué puede pasar? Le tengo miedo a nuestra libanización en el futuro si el Q se cae por cuestiones de protocolos o por cuestiones de pagadores, financiadores que quieran proseguir con el ahorro que han tenido económicamente en estos últimos 3, 4 meses por la falta de prácticas que hemos visto, no de diagnóstico por imágenes, de absolutamente todo. Bien, bien. Una cosita, un poco de lo que hablabas hace un rato, Marcelo. En realidad yo, digamos, para quien no saben, estoy en la ciudad de Mar del Plata, y si bien el gobernador de la provincia anunció esos beneficios que vos dijiste, al día de hoy todavía no se han efectivizado, ese 7% de aumento, ni la ayuda al menos para las clínicas o sanatorios por el tema del COVID, ¿no? El aumento de los valores. Está anunciado, pero aún no se ha efectivizado, ¿no? Hay que ver en estos días, esperemos que sea un anuncio que nos llegue, ¿no? Porque creo que es importante, ¿no? Sí, en este sentido, la verdad que la gente, a ver, tenemos amigos en común que están trabajando sobre este tema. La provincia de Buenos Aires tiene algunos problemas, agremiación médica platense. Estamos viendo que hay un ruido ahí, pero la verdad que no te puedo dar información. No, tal cual. No, está claro, está claro. Complicado. Otra de las preguntas sería, ¿cuál es el impacto en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, de la reducción de prácticas por ART? A ver, claramente en este periodo no hubo accidentes, o hubo pocos accidentes, por lo tanto hubo poco trabajo del ART. Yo te diría, si hiciera un parangón, la ART se cayó totalmente como se cayeron las prácticas de las prepagas. Podría ser un parangonismo por el mismo sistema de financiamiento pagador. Pero lo más significativo es que aquellos que tienen prestaciones que vienen de instituciones como obras sociales sindicales, las obras sociales sindicales han tenido cerrados sus consultorios externos. Por lo tanto, ahí tampoco se han generado prácticas. Así que la verdad que la caída ha sido fenomenal y sigue siendo muy preocupante para Capital Federal y AMBA, donde no estamos pudiendo superar prácticamente un 35% de la capacidad operativa. Bien. No, y lo otro un poco, vos fuiste, la verdad que muy claro en todos los conceptos y decía, bueno, la preocupación que tiene uno al menos hoy en día es llegar a ese punto de equilibrio, que entiendo
que en los centros de diagnóstico por imagen es alto, el número es un 80-85%, de acuerdo a los diferentes centros, ¿no? Y uno, como bien dijiste, uno está esperando una inflación interanual de un 50-55%, 40%, de acuerdo a lo que uno escucha, y realmente uno cuando va a gestionar los incrementos a las prepagas, a las obras sociales, la verdad que eso lo ve muy complejo. Entonces, si nosotros no logramos un incremento que no se está logrando, al menos en este primer semestre, y es una realidad que uno la ve en todo el país, va a ser muy difícil, porque inclusive ese punto de equilibrio no nos va a alcanzar para poder, el 80% no va a llegar a nuestro punto de equilibrio si nosotros no logramos actualizar los valores, y ahí vemos que es muy complicado, ¿no? Esa gestión que uno quiere realizar. No sé cómo lo estás viendo, cómo ves a los prestadores en ese sentido, o a los financiadores en este caso. A ver, vamos a hacer un repaso de los pagadores financiadores. Vamos a hacerlo por sector. PAMI, PAMI 5 millones y pico de gente. El interior trabaja mucho con PAMI. Está el que trabaja por cápita o el que trabaja por prestación. El que trabajó por prestación estuvo fusilado porque prácticamente no tuvo atención. Con PAMI directamente no hemos podido hablar. Hemos pedido 14 reuniones. La única reunión que tuvimos fue cuando asumieron las nuevas autoridades, reclamando aumentos prometidos del año pasado, que quedaban pendientes 2-4% de aumento. Algunos los recibieron, otros no los recibieron. Vamos al tema de la seguridad social, que te diría que es el sector más grande de afiliados, y acá dependemos fundamentalmente de qué pase con el trabajo y con el pago de las cargas sociales hacia el ANSES. Acá tengo que hacer dos comentarios. La Superintendencia de Salud y el gobierno sacó decretos para suplementar la caída de la recaudación a todas las obras sociales que están nucleadas dentro de lo que es la Ley de Obras Sociales 23660, 23661. Por lo tanto, las obras sociales no han tenido caída propia de la recaudación. Sí puede ser que haya caído 2, 3, 4 puntos alguna obra social típico. Y vamos al sector prepago, que es al que mucho les interesa. Como les mostré hoy, el sistema prepago tiene 6 millones de afiliados. 4 millones vienen de obras sociales sindicales, o sea, por derivación del trabajo, son trabajadores, empleados, pero de altos ingresos, y 2 millones somos pagadores voluntarios. O sea, somos los que sacamos plata de nuestro bolsillo y pagamos nuestro seguro de salud. Esos 2 millones de afiliados no se van a caer, porque hoy el tipo que paga una prepaga no va a dejar de pagar, por lo tanto eso está. El problema, y que yo lo marqué cuando mostré la pinza, es la caída de la cartera. Se llama caída de la cartera, es la cantidad de asociados corporativos, de esos 4 millones que tienen las prepagas. Doy un caso práctico. Los otros días ustedes vieron que el AM se va del país. Los empleados del AM eran asociados a una prepaga, no importa cuál, pero eran asociados a una prepaga. Esa cartera desapareció. Entonces, una de las preocupaciones que tienen los sistemas prepagos es que este sistema completo se nutre de fondos de uno y de otro lado. Y como no saben cuánto es lo que va a caer la cartera, ahí está en parte la resistencia para saber cuánto se pueden comprometer a pagar en aranceles. Claramente, los prepagos, el último aumento de cuota que recibieron a sus afiliados fue el 12% en diciembre, y que para el sector con internación se le trasladó el 9.1 entre febrero y abril, y a nosotros un 6 punto y pico en los mismos meses, a lo mejor corrido un poquito algún mes. Pero lo último que recibieron como aumento, la verdad que ellos ya lo bajaron. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Todos estamos pensando que como se ahorraron plata durante abril, mayo, junio y probablemente julio por no prestaciones, es lo que tendríamos que ir nosotros a pedir un financiamiento excepcional o un aumento de aranceles
Y bueno, ahí está la pelea. A ver, la pelea en el buen sentido, porque tenemos buen diálogo, tenemos muy buena llegada, nos vemos permanentemente, porque mucho de lo que ha conseguido el sector privado de salud lo hemos hecho con los pagadores, financiadores y con el sector prestacional que estamos nucleados tanto en ADECRA como CEDIM. Bueno, una última pregunta, Marcelo, y terminamos. ¿Pensás que acá hay una pregunta que dice, ¿pensás en poco tiempo van a cambiar los sistemas de salud en Argentina? A ver, hace 15 años en un curso de gerenciamiento de salud en el exterior, un americano me planteó que los sistemas multifinanciados y multifragmentados van al fracaso. ¿Sí? Nosotros tenemos 300 prepagas y 300 obras sociales sindicales. Está determinado que prácticamente 50 obras sociales sindicales y otro tanto de prepagas están técnicamente quebradas. El problema es que no le decretan la quiebra a la Superintendencia de Salud, no las baja por un solo motivo, porque nadie quiere tomar los afiliados que vengan con enfermedades previas. Yo creo claramente, no estoy hablando ni de convicciones, ni estoy hablando de ideología, espero que no se me interprete. Yo creo que la cuarentena, como todo el mundo sabe y como hemos discutido hasta el hartazgo, fue provocada porque el sistema de salud fundamentalmente público estaba hace 70 años al abandono. Y fue necesario rearmar el sistema público por el AMBA. Entonces, la verdad, no creo que los funcionarios actuales quieran meterse con el sistema de salud privada, pero que algunas modificaciones, porque aparte es la oportunidad histórica de que algunas modificaciones se hagan, pero de esta manera, como está contextualizado el financiamiento de la salud, como está contextualizado el financiador y el prestador de esta manera, yo creo que la salida va a ser muy difícil. Algún cambio va a tener que haber. Y esto no es un problema ideológico, es un problema práctico de sistema. Bueno, excelente. La verdad que muchísimas gracias, Marcelo. Muy claro. La verdad que creo que no quedó nada para agregar, así que te agradezco mucho haber compartido estos conceptos con todos nosotros. Y bueno, agradecer también a los integrantes del Comité SARFARDIT COVID-19 por darnos la oportunidad de tener este webinar. Así que agradecemos a todos y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlito, y estamos siempre en contacto. Un abrazo grande a todos. Bueno, de esta manera damos por terminado.